de la oposición en Israel, Yair Lapid, pidió al primer ministro Benjamín Netanyahu no dejarse intimidar por las advertencias de aliados y miembros del gobierno, como el ministro de Seguridad Nacional, Ben Gvir, de retirarse de la coalición de gobierno si se acepta ese acuerdo de cese al fuego. José Levi amplía. Inestabilidad política en la coalición encabezada por Benjamín Netanyahu después del acuerdo alcanzado con el movimiento Hamás. Vemos que los partidos de la derecha más nacionalista de esta coalición están amenazando con retirar su apoyo a Netanyahu, muy concretamente si en la segunda fase de las 3 previstas en el acuerdo con Hamás, o sea, después de la primera que incluye un alto el fuego de 42 días, si en esta segunda fase se reanudaría o no la ofensiva militar a gran escala para intentar eliminar al movimiento Hamás. Lo que aseguran en esta derecha más nacionalista es que algo así es fundamental porque Hamás sigue representando una amenaza para la seguridad misma de Israel. Todo esto cuando vemos que inclusive ya el ministro de Seguridad Nacional israelí, Itamar Ben-Gvir, anunció que dimitirá del gobierno. Y lo hará eso aparentemente después de que en las próximas 24, 48 horas se aprueben los acuerdos con Hamás por parte de este gobierno y de este gabinete. Hasta ahora se había retrasado todo este tema por aparentes diferencias en lo que serían sobre todo los nombres de los prisioneros palestinos que serían liberados en esta primera fase del acuerdo a cambio de 33 rehenes israelíes que también recuperarían la libertad. Aparentemente este tema también está siendo superado, pero junto a esto todavía se desconoce cuándo es que comenzaría a transformarse en realidad todo lo acordado. Aseguró Antony Blinken, el secretario de Estado estadounidense, que él confía que todo comience el próximo domingo, o sea, un día antes de que Donald Trump llegue a la Casa Blanca, pero junto a esto todavía hay distintos procesos que tienen que completarse antes y no garantizan completamente que realmente este proceso de liberación de rehenes, liberación de prisioneros palestinos y también de alto el fuego con la llegada de ayuda humanitaria a Gaza pueda comenzar el próximo domingo. José Levi, CNN, Jerusalén. Pues vamos a analizar este último desarrollo. Ya está con nosotros el historiador y profesor en la Universidad Iberoamericana, Ilan Semo. Profesor Semo, gusto saludarle. ¿Qué puede hacer Benjamín Netanyahu ante estas amenazas de renuncia de parte de su equipo en lo que es este gobierno de coalición y asegurarse que el sábado tenga esa aprobación, este acuerdo de cese al fuego? Sí, tal y como hemos visto los acontecimientos que han sucedido en las últimas 48 horas, después de que parecía que el acuerdo de cese al fuego era bastante sólido, yo creo que lo que está, digamos, en la cabeza de Netanyahu es crear un ambiente de incertidumbre en torno al acuerdo. Como decía Levi, un ambiente en el cual se trata de un acuerdo frágil, donde el mismo gobierno incurre en estabilidad política, es decir, un acuerdo muy limitado. ¿Qué significa esto? Que bueno, la pregunta es si realmente hay una convicción, no en la extrema derecha israelí, que no tiene esa convicción. La extrema derecha israelí quiere mantener toda la estrategia de destrucción de Gaza, permanentemente de ocupación, pero en las otras partes del gobierno israelí, si realmente ha llegado el momento de caminar hacia una paz. Como decía bien Levi, esto no está en absoluto claro. Y lo que no está claro también es si Israel quiere utilizar el cese al fuego, la posibilidad del cese al fuego, simplemente para hacerse de sus rehenes y volver a reabrir el conflicto durante un tiempo, o si se trata de un camino donde
las partes del acuerdo, uno, dos, tres, que va progresando hacia la discusión de cómo construir finalmente una paz entre dos partes, van a atenerse Netanyahu y lo que tendrán que ser sus nuevos aliados si la derecha renuncia, porque hay varios que han dicho que sostendrían al gobierno de Netanyahu. Lapid, el principal jefe de oposición, dijo, si hay un camino hacia el cese del fuego, Sí. sostendremos, ¿no? Entonces, no significa que la derecha le renuncie, no significa que no va a poder continuar con el proceso. El dilema es de qué se trata, simplemente de que regresen los rehenes o de algo mucho más profundo. Esto aún no lo podemos saber. Y evidentemente que uno de los puntos de discordia es el retiro de Israel de lo que es ese corredor de Filadelfia, en lo que es esa frontera entre Egipto y Gaza. ¿Hay manera de que Netanyahu cambie, se modifique esa intención? ¿O esto derrumbaría la voluntad de Hamás de entregar rehenes? Eso es uno de los grandes puntos a discusión, porque el corredor Filadelfia es el lugar precisamente en donde Hamás hasta ahora tenía sus principales puertas clandestinas a través de túneles de acceso al mundo exterior. Es por donde entraban las armas, es por donde entraba y salía gente, es por donde entraban todos los pertrechos para Hamás, etc. Por eso el corredor Filadelfia está cerquita de Rafa, al lado de Rafa. Por eso fue tan dramática el momento en donde la ocupación israelí quiere hacerse de Rafa, porque cerrar Filadelfia significa sí cerrar la mayor parte de los pertrechos para Hamas. Muy difícilmente Israel va a aceptar renunciar a esto. Hamas está en una situación mucho más débil que hace 6, 7 meses. Pues Hezbollah ha sido debilitado, ya no está Assad, la relación con Irán está cada vez más lejos. Jamás va a tener que aceptar condiciones que hace 3, 4 meses nunca hubiera aceptado. Pero hay, yo creo, una lógica también de realismo ahí. Así es que no es improbable, si siguen efectivamente las negociaciones, que se pueda llegar, no a un arreglo, pero a un equilibrio muy inestable. Sí. Ahora, cada minuto que pasa que no se active este acuerdo, Israel mantiene bombardeos aéreos en Gaza. Evidentemente que esta es una situación humanitaria de enorme magnitud y la preocupación de los familiares también de rehenes en poder de Hamás en Israel crece, lo mismo que la crítica a Netanyahu. La pregunta aquí es, ¿qué tan intenso es el dilema dentro de Israel para el propio gobierno, incluso el gobierno de coalición, los miembros de extrema derecha, en relación con la sociedad israelí, que por cierto cerró filas con Netanyahu después del 7 de octubre y en otros momentos de estos meses de guerra? Sí, muy buena pregunta esa. La sociedad israelí ya no cierra filas con Netanyahu, evidentemente. La exigencia de regreso de los rehenes, de que Netanyahu realice una política frente a Hamas para garantizar ese regreso, pasa necesariamente por una negociación con Hamas. Eso lo sabe toda la población israelí. Y esa oposición a Netanyahu no ha hecho más que crecer y crecer y crecer. Yo creo que en la parte central del gobierno de Netanyahu y de las fuerzas principales del Likud, hay sí una cierta convicción de que es preciso empezar a ir hacia otro lugar, pero no necesariamente ese Mm. lugar es el fin de las hostilidades. Eso es muy importante. Sí es el de un cese al fuego, sí es el de empezar a negociar un poco más, pero siempre abriendo la puerta de que en cualquier instante Israel Bien. puede retomar las hostilidades, como lo hizo el día de ayer. Ese es el aviso de Netanyahu. ¿Habrá Exacto. o no habrá cese al fuego? Yo mantengo la prioridad de que pueda atacar cuando considere que es necesario. Este es el cambio, pues. Netanyahu no ha renunciado a eso, por ningún motivo. Entiendo. Profesor,
Profesor Semo, gracias por la oportunidad nuevamente de esta perspectiva. Buenas noches.